El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Sorno y en esta oportunidad le voy a presentar una entrevista realizada recientemente en el estudio de El Colegio de Sinaloa con el maestro Francisco Alcaraz. Él es reconocido como poeta, escritor, pero en esta ocasión él nos viene a platicar sobre el diseño editorial y todo el proceso que hay para que un libro llegue finalmente a sus manos. No es solamente el texto que contiene, sino también todo el trabajo de diseño que se hace para que el libro sea fácil de lectura, sea también atractivo visualmente y como objeto sea fácil de manejar para que usted disfrute la lectura. Verdaderamente es algo que pocas veces hemos tenido oportunidad de platicar en este programa, pero bien vale la pena muchas veces saber de qué se trata el diseño editorial y todo el trabajo que hay atrás de un libro para que un libro, que parece algo muy sencillo, llegue a sus manos y usted lo pueda disfrutar. Sin más preámbulo, aquí en Curso vamos a escuchar al maestro Francisco Alcaraz. Maestro Alcaraz, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Pues es un placer estar acá y sobre todo que este tipo de espacios se abran a temas que si bien no son no surgen en las conversaciones cotidianas de la gente, definitivamente, sí de alguna manera a todos aquellos que nos interesan los libros y a veces muchas veces sin saberlo a personas que no están tan inmersas en el mundo del libro, son cuestiones que terminan por afectarle por diversas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Fíjate que una de las cosas, en una ocasión estando en la Ciudad de México, me tocó, como es la costumbre quizá de muchos, comprar mi altero de periódicos de ese día. Muchos de ellos no llegan a Culiacán. Meterme a un café a degustar no solo el café, sino los periódicos también. Y curiosamente, al lado de la mesa donde yo estaba sentado, había unas personas que estaban hablando de libros, pero no precisamente del contenido literario de un libro o de sus contenidos en general, sino estaban hablando de las formas de los libros. Yo supongo que eran editores, que era gente del mundo editorial de alguna manera, y hablaban de algún título y decían, no, es que tal editorial lo hace las cajas mejor. Se lee más fácil, hay una que no puedes abrir el libro mucho porque se deshoja y cosas de ese tipo que luego no capté la mayor parte de la plática, no era mi intención, pero me llamó la atención. Es la única vez en toda mi vida que me ha tocado escuchar una plática de terceros a los cuales yo no conocía con ese tema. Como bien dices tú, no es algo que habitualmente se discuta en ninguna mesa de café, en ningún lugar donde la gente suele charlar o intercambiar puntos de vista. Y empiezo con la pregunta, maestro Alcaraz, ¿cuál es el trabajo para que la gente que nos escucha se ubique para hacer un libro? ¿Cómo se empieza y cuál es el proceso que se sigue para hacer un libro bien hecho que se pueda leer a gusto? Bueno, pues es un proceso bastante complejo en el que interviene un gran número de personas, ¿no? Primero tiene que haber alguien que produzca los contenidos, lo que conocemos como el autor, ya sea que lo que escriba sea literatura o investigación o incluso un libro de chistes o de superación personal o lo que tú quieras, ¿no? Aquí en este sentido el contenido es lo de menos. En este sentido es lo de menos. Sí tiene que ver después con el proceso, pero obviamente tenemos que partir de que tiene que haber un contenido ya producido, ¿no? Después ese texto, ese material
va a llegar a una editorial, ya sea a una casa editorial propiamente dicha, o bien a un despacho de servicios editoriales, ¿no? Dependiendo del caso. Por ejemplo, hay muchos autores que se autopublican. Ahora, antes era mucho más difícil. Ahora autopublicarse es relativamente fácil. Si tienes o los conocimientos o el dinero para contratar un profesional, ¿no? Pero digamos que llega el original a lugar en donde se va a hacer el proceso, y lo primero que tiene que pasar es que el libro sea dictaminado, que sea leído por un pequeño grupo de especialistas que recomendarán su publicación o no, que harán sugerencias al autor antes de pasar a edición, si hay que hacer alguna modificación, en fin, ¿no? Y después ya se programa para producción en su momento. La primera etapa es la corrección de originales, en donde un corrector de estilo va a marcar los originales para su maquetación o formación, y va a ser un trabajo especializado en cuanto a la redacción del texto y las diferentes partes que lo componen. Si es un texto muy bien escrito, pues puede ser una simple revisión ortotipográfica, que es, digamos, la manera correcta de utilizar la tipografía o las formas de la tipografía. Estaremos hablando de la utilización correcta de cursivas, negritas, versalitas, mayúsculas, minúsculas, etcétera, ¿no? Cómo comprendemos la tipografía desde su forma y los diferentes significados que cada uno de esos tiene. Y es todo hay manuales de 800 páginas sobre eso, ¿no? Después, ya que el corrector hace su trabajo y tiene un intercambio de ideas con el autor y sugerencias, y se corrigen los errores que pueda tener el texto, que pueden ser, como te digo, desde algo muy pequeño hasta una reestructuración muchas veces completa de capítulos, eliminar párrafos o frases oscuras que no se comprenden, unificar los criterios de la obra, adaptarlos a los criterios de la casa editorial en cuestión, trabajar cuestiones dependiendo de la complejidad de la obra, que tendrían que ver con la utilización de por ejemplo, ilustraciones, notas, índices, onomásticos, analíticos en general, ¿no? Anexos que pudieran tener, en fin, todo lo que, dependiendo de la complejidad de la obra, no es lo mismo editar una novela que editar, por ejemplo, no sé, un diccionario enciclopédico o un libro muy especializado de agronomía o cosas por el estilo, ¿no? Que tienen cada uno sus retos muy, muy particulares, y para los cuales debe haber una persona encargada que esté familiarizada con el tema y tenga experiencia en el manejo de cuestiones como tipografía científica y cosas por el estilo, ¿no? Dependiendo de la complejidad de esa obra. Después se pasa a un diseñador editorial, que es el que tiene que adaptar ese texto a los requerimientos de la propia casa editorial, pero también tiene que crear un diseño a partir de lo que ese libro propone. Cada libro en realidad es un reto distinto, aunque la casa editorial tenga ya una determinada un determinado diseño, un determinado criterio. Cada obra ofrece retos distintos, ¿no? Sobre todo si son complejas. Pasando a la etapa de la formación y la maquetación, luego hay otra etapa de revisión de pruebas, en donde un segundo corrector hace una revisión más fina, donde ya no se solucionan cosas muy profundas porque ya se vieron en la primera etapa, y se vuelven a pasar correcciones, el autor vuelve a revisar, después se hace una revisión de pruebas finas, y todas estas etapas se tienen que ir cotejando, siempre que se pasen correcciones al archivo electrónico, se tienen que ir cotejando que todas se hayan hecho de manera adecuada y que no haya quedado ninguna duda sin resolver, nada pendiente, ¿no? Tiene que ser un proceso muy ordenado y muy, muy limpio, ¿no? Y en una última etapa, digamos, en el proceso de edición, el autor revisa, autoriza pruebas para imprenta, lo mismo el editor, y se pasa al proceso de imprenta, y en el proceso de imprenta pues bueno, intervienen otro grupo de personas bastante amplio, ¿no? Un encargado de preprensa, un encargado de producción, un encargado de la máquina de impresión, el encargado de encuadernados, el de acabados, etcétera, y hasta hay alguien que debe cargar esos libros, ¿no? A depositarlos en una paquetería. Después llegará a la misma casa editorial y habrá el proceso con el distribuidor, y el distribuidor se encargará de ordenar el material,
de hacerlo llegar a las librerías para que esté disponible para el público. Y bueno, también para eso tiene que haber un proceso de marketing, tiene que haber procesos legales de contratos, trámites de diversas cuestiones como el ISBN, reservas de derechos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es como te digo, un mundo muy complejo en el que intervienen diversos saberes y experiencias, pero digamos es comandado por una figura que podríamos llamar editor en jefe, ¿no? Que es aquel que coordina desde el autor, desde la recepción de la obra del autor, y que plantea colecciones y que tiene una visión sobre los tipos de libros que quiere hacer o que debe hacer, y que también va a ser el enlace con el distribuidor y con el público mismo, ¿no? O sea, es decir, ahí tiene que haber una cabeza que coordine este proyecto, que dirige un proyecto editorial, porque no puede ser, digamos, que todos estos profesionales tienen que estar liderados por alguien en algún momento, ¿no? Maestro Alcaraz, recientemente usted dio no sé si llamarle curso o algo así, en el ISIC, recientemente aquí en Culiacán, que se trataba sobre esto. Yo quisiera que nos platicara qué es lo que vio la gente que acudió y si es posible que a lo mejor algún día, quizá pronto, se pudiera repetir, porque a partir de esta entrevista yo esperaría que algunos que nos escuchan se interesen. Hay muchos estudiantes de diseño que, sí, pues muchos de ellos son enseñados a diseñar, sobre todo logotipos, cosas de ese tipo, pero el diseño editorial también es una parte muy importante y una vertiente que pudieran explotar, y qué mejor que aprender de alguien que ya tiene mucha experiencia. Bueno, lo que se vio en el ISIC la semana pasada fue un curso introductorio acerca de, digamos, todos estos procesos, pero lo ceñimos por cuestiones obvias de tiempo, que eran solamente algunas escasas 8 horas en los 3 días, a las cuestiones del trabajo con el original y sobre todo darnos cuenta de que los libros tienen un aspecto técnico del cual no nos podemos desligar si nos queremos dedicar a eso, ¿no? Habrá muchas personas que piensen, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Agarro el texto, lo meto ahí y tal, pero también para eso hay métodos, y son muy antiguos y hay que conocerlos, ¿no? Llevamos un programa pequeño, pero creo yo sustancioso, que más que preparar gente para trabajar en este ámbito, era más bien una invitación a adentrarse, a acercarse. Hicimos recomendaciones de libros, analizamos ciertas cuestiones que son, digamos, la parte más básica en cuanto a la producción del libro, y tocamos ciertos temas que al propio público le interesaba, ¿no? Dudas muy personales, y muchas tenían que ver precisamente con el mercado de trabajo, ¿no? De si esto era un oficio, una profesión que tuviera que ofreciera oportunidades sobre todo a jóvenes, ¿no? Que van empezando. Yo les comentaba que en efecto yo pienso que es un terreno todavía muy virgen en nuestra región. Pocas personas se han preocupado por profesionalizarse, por hacerlo, digamos, con responsabilidad. Y creo yo que en función de esa misma profesionalización se va abriendo, se va creando un mercado de trabajo para toda esta comunidad de personas que, por ejemplo, se dedican al diseño o a trabajar con textos, ¿no? Uno de los aspectos que a mí siempre me ha llamado la atención de la región del noroeste es que a quienes por mi mismo trabajo, tengo alrededor de 20 años trabajando en esto, he conocido a muchos diseñadores gráficos, ¿no? Y de todos los que he conocido yo, a ninguno le han dado nunca diseño editorial propiamente dicho, ¿no? Los que algo saben, algo lo han ido aprendiendo en el camino, pero una formación académica no existe. Ignoro por qué no está en los programas de estudio de las escuelas, ¿no? De las universidades, pero yo creo que es un área muy, muy delicada a la que no se le ha puesto atención, porque realmente requiere de profesionalización y de formación académica y práctica, ¿no? Creo yo que es muy difícil, además, que un diseñador gráfico
se meta en estos asuntos y antes no es un lector, y eso ya tiene mucho que ver con cuestiones que van más allá de la formación que dan las propias universidades, sino que vienen de nuestra educación básica, ¿no? O sea, es imposible hacer libros si tú no sientes placer por ellos, gusto por ellos, si no puedes distinguir una edición bien hecha de otra, ¿no? Como experiencia, no desde un punto de vista técnico, porque pues hay muchísimos lectores, quizá la gran mayoría no podrían decir cómo se hizo ese libro, pero pueden, si son lectores, distinguir una buena edición de una que no lo es, ¿no? Pero quien no es lector no puede llegar a esa sutileza, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos que los diseñadores gráficos de la región comiencen a formarse en este ámbito, que se profesionalice. Es un ámbito muy interesante y creo yo que económicamente puede resultar redituable también para ellos. Sin embargo, además de formarse académicamente, necesitaríamos, ellos, los que se interesen, necesitarían formarse como lectores también, como experimentadores de libros, digamos, que sepan vivir esa experiencia, y también tendríamos que ver en el sistema educativo mexicano en dónde está fallando, porque nos faltan tantos lectores, ¿no? El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia: mamíferos en peligro de extinción en Sinaloa. Nuestro estado registra 129 de las más de 4,000 especies de mamíferos conocidos en el mundo. En el rango de los marsupiales están el tlacuache, que es un mamífero que se adapta a cualquier medio donde consiga alimento. Y en el orden de los desdentados se encuentra el armadillo de 9 bandas, al que la gente utiliza como alimento y es codiciado por los taxidermistas. También hay especies amenazadas como el cacomistle, el tejón y la onza. Otros se encuentran en peligro de extinción como el jaguar, el ocelote y el tigrillo. Dentro de las especies extintas están el oso negro, el lobo y el puercoespín. Los factores que han incidido en su desaparición son la cacería furtiva, la destrucción del hábitat, la contaminación de aguas y el crecimiento desmedido de los asentamientos humanos. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Le recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión que se transmite a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa semana a semana desde hace alrededor de 2 décadas, llevando para usted algunas de las actividades de nuestra institución. En esta oportunidad estamos platicando con el maestro Francisco Alcaraz, quien nos está contando todo lo que hay detrás de un libro en términos físicos. Uno, cuando tiene un libro en sus manos, no sospecha la cantidad de personas y el proceso largo que se tiene que seguir, y además minucioso, para que un libro, un buen texto, termine impreso en un libro que pueda ser leído con comodidad y con gusto por los lectores habituales o también los fortuitos. Y bueno, de eso se trata este programa. Hemos escuchado ya la primera parte y vamos a seguir escuchando aquí en curso al maestro Francisco Alcaraz. Al principio del programa quizá dije una tontería cuando dije que el texto era lo de menos. Usted me corrigió y me dice, no, el texto de alguna manera cuenta en parte del proceso, ¿no? No es lo mismo editar o hacer todo el diseño de un libro si es un clásico, por ejemplo, un clásico griego o un clásico del siglo XIX o algo así, que un libro de autoayuda, ¿no? O sí, un libro infantil, o un inclusive. Cómic, ¿no? O un cómic. O esto ahora que está de moda, que es la novela gráfica, ¿no? Es como un género nuevo. Yo quisiera que nos platicara un poquito eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los factores en un texto que modifican el trabajo o que pueden influir en el trabajo editorial que se hace alrededor de un libro? El primero es directamente a quién va dirigido, ¿no? Si es un libro para niños, para jóvenes, para lectores en general, o de lectores de determinada edad o de determinados gustos, ¿no? Eso va a determinar desde hasta el formato muchas veces y el tamaño de letra que vas a utilizar, el tipo de letra que vas a utilizar, y cada género para cada comunidad tiene diversas convenciones, ¿no? Los lectores de cómic esperan, tienen una manera de leer los cómics, ¿no? Entonces, si alguien que no sabe, nunca ha leído cómics y no se ha profesionalizado en eso, definitivamente no puede llegar y editar cómics de la noche a la mañana, porque va a cometer un montonal de errores, ¿no? Tendría que irse metiendo en ese mundo. Cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? No es lo mismo hacer un libro de deportes, por ejemplo,
tú que tienes, por ejemplo, ese lado que con mucha experiencia y has leído muchísimos libros y debes de tener muchísimos, debes de saber qué editoriales lo hacen mejor que otras, ¿no? Claro. Y cuando abres un libro y dices tú, no tiene ni idea de lo que es editar un libro sobre deportes. Y parecería sencillo, porque pues es un libro sobre fútbol, ¿qué tan difícil puede ser? Claro. Pero no, cada tema, cada público tiene sus propias convenciones que los han llevado a lo largo de la experiencia de muchos años a determinar que las cosas funcionan mejor de determinada manera. Y claro, cada editor debe llegar a buscar esa meta de hacer las cosas como mejor funcionan, pero también a innovar y a ser diferente a otras editoriales, pero respetando criterios de la comunidad que tienen una lógica y que obedecen a determinadas necesidades del género, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si nos metemos en libros, por ejemplo, científicos, pues ahí el asunto incluso se vuelve delicado, porque una persona que no tenga conocimientos básicos sobre eso, que por ejemplo, no sé, por tipografía científica, puede cometer errores a la hora de manejar la tipografía en una ecuación, ¿no? Y en lugar de una X, que en una ecuación puede ser una variable, tenía que poner el signo de multiplicar, que se llama aspa y que tiene una forma completamente diferente y puede incidir en la lectura de esa ecuación, por ejemplo, claro, ¿no? Detalles como ese hasta ecuaciones mucho más importantes, ¿no? Entonces el texto en sí, dijimos, no en la parte del proceso de producción, digamos, hay una parte en la que todos los textos se tratan igual, digamos, el número de veces que se revisan y el cuidado que hay que ponerle, pero obviamente determina muchas cosas que van a dar el producto final, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, una campaña de marketing, eso a quién se va a dirigir, ¿no? No es lo mismo editar Harry Potter que editar a quien te gusta, a Alberto Ruiz Sánchez, pues, ¿no? Son públicos completamente diferentes que esperan cosas diferentes, ¿no? Sí. El caso, por ejemplo, de la literatura infantil, que desde hace unos 20 años para acá tuvo un verdadero nacimiento, ¿no? Que antes de eso, a nosotros de niños nos contaron cuentos de toda la vida, ¿no? Los de siempre. Y no originales. Hoy son más fascinantes. Ahora sí, que ya puede ver uno cosas escatológicas, resulta, sí, exacto, ¿no? Porque a nosotros nos leyeron los cuentos de clásicos para niños toda la vida, ¿no? Todos crecimos con eso, pero los niños de ahora tienen su propia literatura, pues, ¿no? Sus propias historias y personajes con los que se identifican y que conocen también, afortunadamente, creo yo, eso es algo que debemos agradecer al ámbito editorial, que se siguen editando los clásicos. Mi hija igual ha crecido estos primeros 6 años oyendo Caperucita Roja y los cuentos clásicos, y seguramente cuando ella comience a leer empezará a hacerse, aunque le he leído cuentos de Francisco Hinojosa y de muchísima gente, y los aceptan igual de bien, pues, ¿no? Porque ellos ya tienen como otro contexto que les cuentan historias de manera diferente, y también los libros para los niños ahora no son como eran antes, claro, que tenían una ilustración por ahí así también como muy decimonónica y tal, y eso era lo que había, ¿no? Eran libros hechos para adultos o para niños, pero hechos a la manera como se hacían los de adultos también. Y ahora no, es toda una especialización, no solamente desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista editorial. Hacer libros para niños es todo un proceso muy especializado, porque los niños son un público bastante crítico, difícil y honesto, ¿no? O sea, el niño no le gusta el libro, no le gustan las ilustraciones o lo que sea, y lo avienta inmediatamente. El lector adulto siente un compromiso, sí, claro, no, pues no me voy a dejar vencer tan rápido. Y además me costó tanto. Además invertí 500 pesos sí, o 300 pesos en esto, voy a hacerle la lucha un poco más. En cambio el niño no negocia nada de eso, ¿no? Entonces es un público bastante complejo al que hay que atender con mucha responsabilidad, porque va la vida económica del editor en ello, claro, ¿no? Si se arriesga a meterse en ese mundo sin saber, es un fracaso anunciado, ¿no? Maestro, nos queda poco tiempo, pero creo que hay una pregunta que a lo mejor a muchos redescuchas les está saltando desde que empezamos la entrevista. No hace mucho tiempo se decía que para editar un buen libro o para hacer un buen libro había que ir a donde se hacen libros en la Ciudad de México. Quizá en el mejor de los casos, por más cerca, la ciudad de Guadalajara. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted ya tiene tiempo trabajando en todo esto del diseño editorial.
Y hay otras personas, profesionales también, como usted, que se han dedicado a esto. ¿Se está haciendo ya buenos libros en el noroeste? O específicamente, yo quisiera preguntar, ¿en Sinaloa se están haciendo ya buenos libros en términos físicos? Sí, yo creo que de hace 20 o 30 años para acá, el medio editorial en Sinaloa se ha venido poco a poco, lentamente profesionalizando. Todavía no son muchos los editores. Yo rescataría mucho el caso, por ejemplo, de Maritza López y la editorial Andraval, que es casi la única editora realmente independiente que ha ido creando un sello propio y que además se dedica al despacho, tiene un despacho de servicios editoriales para de manera privada, pues, ¿no? Y tiene sus propios libros y ha hecho una apuesta, ¿no? Y creo que sus libros están bien hechos. Creo que el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los últimos 10 años también ha sido relevante, que cambió, digamos, cosas que no estaban funcionando y que replanteó una nueva política que los dos últimos rectores han apoyado de manera irreductible, ¿no? Tanto el doctor Corrales Burgueño como el doctor Guerraliera han puesto mucho interés en eso, y eso creo que ha despertado también interés en otras instituciones y en el público en general de confiar también en el trabajo editorial que se hace en el noroeste del país. Creo que en general en el noroeste se ha ido profesionalizando, pero falta muchísimo camino por recorrer. Sobre todo falta gente que se forme. Estamos a punto de terminar, le queremos agradecer su atención a este programa. Le reiteraron, para quienes nos sintonizaron un poco tarde, que este es el programa del Colegio de Sinaloa y hoy hemos escuchado al maestro Francisco Alcaraz hablar sobre el proceso de diseño editorial, que es verdaderamente interesante. Nos vamos a despedir, queremos agradecer su atención a este programa, invitarlo para que siga en compañía de este emisor a lo largo del día, pero también para que se sumen a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos, puede acudir en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamar a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto a través de internet, tecleando simplemente www.elcolegiodesinaloa.gov.mx, puede obtener información de el Colegio de Sinaloa, pero también puede obtener información si la solicita al correo coldecin@yahoo.com.mx. Y por supuesto, usted puede volver a escuchar esta emisión si así lo desea, y muchas como estas si entra a YouTube y teclea simplemente en su buscador el Colegio de Sinaloa, y va a obtener ahí un menú amplísimo de programas como el que acaba de escuchar para que disponga de ellos cuando usted lo decida. Sin más, me despido, soy Gerardo Osorno y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.